La línea. Pregunta Adrián acerca de la línea. Bueno, es todo un tema, ¿no? Habría que hacer un taller específico de la línea. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Gustavo González. Esta es una lámina que estoy haciendo para el curso de anatomía. Justamente una anatomización de un dibujo de Miguel Ángel. No, en este caso es un trabajo terminado, es una pintura mural. Es el San Sebastián. Miren qué interesante la postura, ¿no? Ese atrevimiento para los escorzos, desde la rodilla hacia lo profundo. Y del otro lado el brazo también se estira hacia nosotros mostrando las flechas, ¿no? Miguel Ángel decide poner a San Sebastián ya en la gloria del cielo, ¿no? Con toda su perfección anatómica, porque para Miguel Ángel, como sabemos, su estética era que el cuerpo mostraba la perfección del alma. Entonces un santo no era pues un hombre común, era una especie de atleta con los músculos lo más desarrollados posibles, ¿no? Miren el tamaño de la cabeza, o sea, es una proporción imposible o muy difícil, ¿no? Muy bien, entonces aquí estoy desarrollando la colocación de los huesos del brazo, empezando por el húmero. ¿Qué ocurre con la línea? ¿Qué es lo que pasa con esta definición lineal en los bordes, sobre todo cuando dibujamos, ¿no? Incluso hay el concepto de que el dibujo es la línea, sin más, el dibujo es la línea. Bueno, hay tantas definiciones, ¿no?, acerca de la línea y qué es lo que se deriva a raíz de la representación que hacemos con ellas. Se dice que es un punto en movimiento. O sea, la mínima expresión gráfica es un punto, pero si ese punto comienza a moverse, entonces forma un trayecto, una dirección, forma una línea, ¿no? Puede ser interesante esa definición. Seguro habrás escuchado que te dicen que la línea tiene que desaparecer en tu dibujo, ¿no? No debe quedar una línea ahí fuerte. Pero ¿podrías decirle eso a Miguel Ángel? A ver, si hace este dibujo, mira los contornos, mira la brutalidad con que coloca las líneas tan fuertes y tan magistrales, ¿no? No hay manera de decirle que eso está mal. ¿No? A ver, si alguien te dice, ¿no?, incluso tu profesor te dice está mal colocar líneas, si le muestras esto, pues no vas a saber qué decir, porque estaría como en un concepto cerrado en donde solo se aplicaría para ciertos tipos de dibujo, ¿no?, y no para la generalidad. Bien, cuando se ponen reglas, tendrían que ser las más universales posible. Mucho cuidadito, ¿no?, con estar diciendo que la línea debería desaparecer así nomás. Esa frase habría que ponerla en un contexto. Al igual que el uso de líneas también debería con ciertos parámetros para que tú puedas expresarte con ella consciente, libremente y efectivamente. Es decir, aquí yo veo escorzo, aquí yo veo forma, veo volumen. Hay una intervención lineal muy fuerte en este dibujo de Miguel Ángel, que después lo pintó. Bien, pero no hay un solo tipo de dibujo. Eso es lo que ocurre. No existe un solo tipo de dibujo. Hay que aceptar la variedad de expresiones. Observemos una cosa interesante. En el momento en que la línea se va convirtiendo en un borde de sombra, como acá, entonces su intensidad baja. Es decir, ya no es tan notoria, ¿no? Ahora lo que vemos es, sobre todo, una silueta. Bien,
Y la línea es notoria cuando tenemos el fondo plano, limpio, claro, vacío, ¿no? Como acá, un fondo limpio, claro, entonces la línea contrasta y es notoria. Entonces se define en un dibujo como este como que esa área es de luz. Ocurrirá que cuando el dibujo es más acabado, a ver, por ejemplo este, ¿no? Tengo varias láminas de mi libro de El trazo clásico. Este es otro estudio del taller de Miguel Ángel, ¿no? Una pierna muy anatomizada, miren. Aquí también hay una intervención de la línea bastante fuerte y un trazo que va llegando hacia el borde de sombra, pero en las partes en donde la sombra es fuerte, como acá o acá en el tendón de Aquiles, desaparece, ya no veo la línea, el valor tonal ha llegado al tono de la línea y este desaparece. Algunas veces te dirán, pero la línea no existe. Pero la línea no existe, ¿no? Entonces, ¿por qué haces líneas? Es que necesitamos de esa expresión gráfica en nuestro dibujo, en el tipo de dibujo occidental que se enfoca en los contornos. Veamos otro dibujo de Miguel Ángel. Aquí es un dibujo igualmente fino. Pero la sensación de líneas decae un poco en favor del volumen de los músculos. Pero observen, observen igual, hay siempre un tratamiento inicial de líneas. Y acá, miren cómo hay una insistencia en el movimiento de la línea. Bien, de este punto a este punto es prácticamente un poema. Es un poema que te puede hacer botar lágrimas, no lo sé, depende de la sensibilidad de dibujante que tengas, ¿no? Ante la buena expresión de la figura humana o de la forma en general. Ahí donde el artista necesita una expresión detallista de la forma, entonces se concentra en ese límite, en ese borde del contorno y moviliza la línea porque no tiene otro recurso más, es decir, se trata de un boceto. Si pudiéramos colocar un fondo oscuro que choque contra la luz del antebrazo aquí, en el radio, entonces ya se convertiría en algo como una pintura, ¿no? En algo como una pintura. Sería otro recurso, más valores tonales que harían ya no necesaria la definición de la línea. Pero si él tenía solo minutos ahí con el modelo, lo que hace es resumir ese contraste tonal en una línea así, algo cortante en este lado. Ahora la pregunta de Adrián es ¿por qué no queda duro? ¿Por qué no queda duro un contorno cuando se pone la línea? Es algo sencillo, es como en la música, ¿no? No hay un ritmo repetido completamente. Hay un ritmo que más bien va variando, ¿no? Va variando para que no te aburras. Igual ocurre en el dibujo. El dibujo es como una película, como una música, como una orquestación, un ordenamiento. Observa, esta línea es delgada, finita, lo suficiente, ¿no? Para delimitar. Aquí es un poco más gruesa y acá muy suave. Acá es rotunda, es fuerte, ¿no? Algo gruesa, oscura, diferente a esta, diferente a esta. Y acá lo mismo, miren cómo se esfuma la línea y acá recobra vigor, nitidez. Es decir, no hacemos alambres. Lo mejor que podemos hacer es, desde mi punto de vista, es copiar. Copiar de vez en cuando, llegar al punto de la humildad nuevamente, ¿no? Y copiar algún cuadro que nos esté interesando, que nos guste, de un buen maestro.
y así vamos a acelerar, vamos a conocer mucho más acerca de cada concepto, pero no hacer una copia, digamos, sin reflexión, ¿no? Al contrario, analizada profundamente, ¿no? Desde el punto de vista que tú necesites o estés interesado en ese momento. Por eso también es necesario un plan a 3 meses, a 6 meses o para todo el año, en donde te vas enfocando en algunos temas que necesitas. Por último, ¿cuándo desaparece la línea? O sea, ¿cuándo ocurre que la línea desaparece? Pues cuando los trabajos son de un tipo ya fotográfico, más realista, ¿no? Cuando ya hemos culminado los valores tonales en el fondo, en la figura, ¿no? Como un cuadro, igual que en un cuadro. A ver, por ejemplo, acá tengo una lámina, estamos haciendo la parte del brazo. Esta lámina tiene líneas iniciales, pero han ido desapareciendo porque ya he ido haciendo el acabado de todos los tonos del entorno. Entonces ya no se ve tan lineal, se ve más bien como el objeto sobre un fondo claro, pero ya no requiero de la línea. O esta ha ido desapareciendo porque ya alcancé el mismo tono de las líneas. Entonces ya no se siente, hay cada vez menos necesidad de la expresión lineal. Bien, pero si se fijan bien en Rubens o en algunos, bueno, en cualquier pintor, ¿no es cierto?, académico o figurativo, van a darse cuenta que en algún momento coloca trazos lineales para darle vivacidad a la expresión. ¿Ya? Pero eso no es que se lo invente, eso es algo que ocurre en el modelo, en la realidad. La aparición de un contraste de contorno, una sensación aquí, por ejemplo, ¿no? Se monta este relieve sobre el otro. La manera de expresarlo de una forma natural es colocando una línea, ¿no? La línea produce cierta tensión. Las rayitas me refiero, ¿no? Las rayitas que tú pudieras dejar en un ambiente natural producen cierta tensión y atrae a la vista. Si quieres hacer sensaciones de texturación de primer plano, también, ¿no? Con pequeños trazos lo vas a lograr. Bien, y lo dejamos ahí hasta ahora. Es algo corto. Bien, no se pierdan los demás videos. Hay uno acerca de estructura que hice paso a paso desde el comienzo para armar una figura, ¿no? Para los que no tienen mucha experiencia. Se habla de perspectiva y de colocación ahí de los bloques. Me resultó interesante, muy bonito hacerlo. Se los recomiendo, ahí se los dejo en la entrada final. Hasta luego, un abrazo para todos.